Ok, oramos. Padre amado, te doy gracias en esta noche por la bendición que tú me das de estar aquí reunido con tu pueblo, con mis hermanos, con cada una de las personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y aún aquellas personas que no lo han hecho, Señor. Te pido, Señor, que tú traigas a su corazón esa necesidad. Tú eres el que convence de pecado, de justicia y juicio. Te doy gracias por cada una de tus bendiciones sobre nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. En esta noche les voy a confesar algo. Fue un día o una semana bastante ajetreada, y pues cuando ya hay que compartir palabras, bueno, principalmente la palabra es para uno, ¿verdad? Uno la lee porque realmente tiene que instruirse, pero yo decía, Señor, no tengo, o sea, y leyendo la palabra hubo una palabra que me confrontó, y quiero que leamos 1 Corintios capítulo 2, 14 al 15, de 14, 1 Corintios 2, del 14 al 16. Vamos a llevar el tiempo aquí. Ok. 1 Corintios, ok. ¿Qué aspecto más interesante? Dice la palabra así, el apóstol Pablo lo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Sí, 16, perdón. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Y aquí hay una afirmación bastante desafiante. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pregunta. Esa es la pregunta que yo me di, que yo me hice. ¿Tengo la mente de Cristo? ¿Qué implica tener la mente de Cristo? Bueno, ¿qué es mente? Cuando digo que haga mente, uno de la mente, la mente. ¿Cuál es la diferencia entre mente y cerebro? ¿Cuál es la diferencia entre mente y cerebro? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre mente y cerebro? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Entre mente y cerebro. Cerebro es el órgano. Es el órgano. El órgano que está aquí, el cerebro. La mente, lo que hace funcionar. Excelente. Como buen arquitecto. Excelente, excelente. Así lo dice. De forma práctica podemos decir que la mente utiliza al cerebro y el cerebro responde ante estímulos de la mente. Chicas. El cerebro es un órgano que rige todas nuestras funciones vitales. Pero la mente lo que hace es poder transferir, poder hacer las cosas. Entonces, yo digo, bueno, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué implica tener la mente de Cristo? Vamos a ver, ciertamente nosotros, por lo menos la mayoría, hemos tenido la posibilidad desde que estábamos pequeñitos, hace mucho tiempo, de pasar ciertos años en educación. Bueno, yo fui al kinder, 6 años de escuela, 5 de colegio, por obra y gracia del Señor, y pude seguir estudiando en la universidad, aproximadamente de 14 a 20 años de estudio. ¿Por qué? Porque mi papá me decía: Omar, estudie, ¿para qué? Para que sea alguien en la vida. Y yo decía, bueno, y yo tengo que estudiar porque si yo no estudio no soy alguien.
Bueno, ya después mejor hablamos de ese tema en otro aspecto. Porque sí, qué interesante lo que el mundo también nos ofrece. Para usted tiene que ser alguien, ¿verdad? Pero entonces, académicamente nos hemos formado, profesionalmente también. Cuando uno va a la universidad, saca una especialidad, es porque realmente se está capacitando en la mente, en su mente, para poder aplicar la abogacía, ¿verdad? O sea, porque yo estudio, yo practico las cosas. Entonces, ¿qué implica tener la mente de Cristo? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Dice, tener la mente de Cristo es conocer su voluntad, su propósito y su plan de redención. Significa evaluar y ver las cosas a sí mismas como Dios las ve, dándoles el valor que les da, amando lo que Él ama, odiando lo que Él odia. Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios y el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. ¿Qué más implica tener la mente de Cristo? Entender la santidad de Dios y lo detestable del pecado. Por eso cuando el creyente recibe y sigue el Espíritu Santo, cambian radicalmente sus valores. Deberían cambiar sus valores. Deberíamos cambiar nuestros valores. Y su cosmovisión, la forma de ver las cosas, con la relación a los métodos y sabiduría de este mundo. 1 Corintios, que está aquí, 1:12. 1 Corintios 1:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Oiga lo que dice la palabra, lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de ¿qué? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Entonces, para tener la mente de Cristo, uno de los desafíos más importantes es realmente estar en Cristo. Yo no puedo, y estar en Cristo no significa venir a la iglesia, aunque es importante venir a la iglesia. No digo que no hay que venir a la iglesia. Estar en Cristo es que su Espíritu nos revele que efectivamente necesitamos salud, necesitamos hacer cambios. Porque cuando el hombre, vamos a hacer el ejercicio que yo siempre hago. Cuando el hombre pecó, Adán, mejor no digo que fue si Eva, no, fue Adán, ¿verdad? Para que no diga aquí, ¿verdad? Que si fue Adán o fue Eva, no, fue Adán. Cuando Adán pecó, esa acción creó enemistad con Dios. Yo creo que está por aquí, lo tengo por aquí, Génesis 6:3. Y Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Quiere decir que en esos momentos, cuando el hombre cayó, cuando el hombre se separó, desobedeció, su mentalidad, se separó de Dios. ¿Se acuerdan cuando, la palabra lo dice? Y si no lo ven la otra semana, que es Semana Santa, hay muchas películas para ver. Cuando él dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto y Adán, ¿qué hizo? Tuvo miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque sabía que había hecho algo malo. Entonces, cuando se da separación, hay consecuencias. Y efectivamente, esa separación de Dios y el hombre, pues sí, marcó un momento en la historia de la creación. Por eso en Génesis 3:15 a Jesús habla acerca de Jesús, ¿verdad? Prácticamente de que la mujer dará a luz un hijo y él le herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Bueno, ahí va ciertas palabras, pero efectivamente ahí se da una separación de Dios y del hombre. Y hay otro pasaje que me gusta también, Isaías, si lo pueden buscar ahí también,
Isaías 55 del 8 al 9. Recordemos que lo que acabamos de decir es que hay una separación. Ciertamente ya Dios y el hombre, por esa situación del pecado, hubo una separación. Entonces prácticamente no tenemos la mente de Dios. Nos cuesta tener la mente de Dios. ¿Por qué? Porque esta mentalidad carnal, ¿verdad?, nos traiciona. No vayamos a mirar aquí los hombres. Sabemos, ¿no?, cuando uno va manejando y cuando uno va caminando por la calle, a veces nos traiciona la mente y los ojos. Y uno dice: Señor, en nombre de Jesús, me limpio, porque así es la naturaleza pecaminosa de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Cada día, que Pablo lo dice, cada día lo lucho. En Isaías, ahí lo tienen: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Qué quiere decir? Que mi mente y su mente va a ser incomprensible. Pero qué tremendo, pues dice, y dijo en el pasaje siguiente, y dijo Jehová: como más altos de los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces aquí tenemos un desafío: ¿cómo tenemos la mente de Cristo? Acabamos de decirlo un poquito, pero ¿cómo la tenemos? Estando en Cristo. Y qué tremendo, porque a pesar de que hubo esa separación por el pecado, hubo esa separación por la desobediencia, esa consecuencia, y Dios es un Dios justo. Dios aborrece el pecado. Sin embargo, qué tremendo cuando vemos la palabra, dice que a pesar de la declaratoria de Dios, Él mismo estableció el método para podernos poner su mente en nosotros, y es a través de Cristo, reconciliados con Él desde el Antiguo Testamento. En Jeremías 31:33, pueden buscarlo ahí también, lo ponen en la pantalla, me gusta este pasaje. Jeremías 31, estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando se da la separación del hombre y de Dios, dijo Dios: ya no contendrán espíritu contra del hombre. Incluso en Génesis 6:6 dice: y se arrepintió Dios. En Génesis 1, 2, 3 dice: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y en Génesis 6:6 dice: y se arrepintió de haber hecho al hombre. Duro, ¿ah? Pero sin embargo, vea que tremendo lo que dice la palabra en Génesis. Ay, Dios, excelente. Están volando. Ahora sí, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley, ¿en dónde? En su mente. Y la escribiré, ¿en dónde? En el corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y aquí realmente vemos cómo el Señor quería restablecer ese pacto. Y este es un nuevo pacto, que Él ya no estará la ley, bueno, obviamente estará aquí, escrita acá. Pero ¿en dónde la va a poner? En nuestra mente. Uno de los aspectos, y he tratado de entender esto, de por qué Jesús practicaba el discipulado con sus discípulos, va a quedar la redundancia, y muchos incluso han habido métodos, hubo un método en las iglesias hace muchos años que le llamaban métodos de los 12. No sé si ustedes, varias iglesias adoptaron ese método, el G12, grupo de los 12. Entonces, para poder, como Jesús tuvo 12, igual a tener 12, para 12, y esos 12 van a tener otros 12. Bueno, es una metodología, es una estructura, es una estrategia. Lo que yo sí entiendo es que Jesús, el método que usó, era porque
Él tenía que darse a conocer, porque Él no estaba en ellos todavía. Todavía no estaba en ellos. ¿Hasta cuándo iba a estar en ellos? Cuando dijo, después de esto, vayan a Jerusalén, esperen ahí. ¿Hasta qué? Hasta que descienda el Espíritu Santo. Entonces todavía no estaba en ellos, estaba con ellos. Entonces vemos ahora la ventaja que nosotros tenemos a través de su palabra, a través de su Espíritu, de que ya no es un conocimiento que está acá. Él dice ahí en su palabra, en Jeremías 31, 33, y pondrá su ley en mi mente, en nuestra mente, y las escribiré en donde, en su corazón, porque en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dijo el salmista en el Salmo 119, 9, 11. En mi corazón. Romanos, ya me está faltando ya ocupo doble tracción. Romanos 5, 10 y 11. Vamos a ver qué maravilloso que es el Señor, porque Él ha dispuesto este tiempo para nosotros. Romanos 5, del 10 al 11. Porque lo que hablamos ahora, lo que dice la palabra en Génesis, esa caída que dio, esa separación, ¿qué nos hizo? Enemistad. Porque siendo enemigos, ¿quiénes? Nosotros, por la consecuencia de Adán, siendo enemigos nosotros, maravilloso Señor, fuimos reconciliados. Es como traer nuevamente a paz. ¿Qué significa reconciliación? Es como una conciliación, reconciliación, es traer a paz, traer amistad nuevamente con Dios por la muerte en su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amados, y no es que nosotros tengamos que ganarnos jactando. Uy, miren cómo soy, ¿no? O sea, amados, es porque Dios, nuestra naturaleza es pecaminosa. Sin embargo, aquí tenemos el desafío, el pastor lo predicó hace varios domingos atrás, acerca de las dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual. Dice aquí, tenemos la mente de Cristo, pero tenemos este cuerpo. Bueno, entonces, no dice tenemos el cuerpo de Cristo, aunque nosotros lo tomamos en forma representativa en la Santa Cena, pero no tenemos el cuerpo de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Y efectivamente, amados, cuando vemos nuestro caminar cristiano, yo lo veo en mi vida, yo me hago la pregunta ante cada situación, Marito, ¿qué está pasando? Digo, ¿tengo la mente de Cristo? ¿Me hacen algo? Respondo. ¿Estoy respondiendo como Cristo respondería? Es que yo me ofendí. ¿Quién se ofendió? ¿Yo o Cristo? Como decía un hermano, Cristo es inofendible. Porque Cristo, estando en la cruz de Calvario, teniendo la potestad de tener la voz para exclamar y mandarlos todos, perdón la expresión, al infierno, ¿qué le digo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Y yo, wow. Entonces, ¿qué implica tener la mente de Cristo? Conocer la voluntad de Dios implica tener la mente de Cristo. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Eso yo siempre lo enseño a los jóvenes. Yo recuerdo cuando estaba a los 18 años, ¿verdad? Estaba en un campamento de jóvenes y yo venía saliendo de una relación ahí complicada.
Y yo estaba buscando la voluntad y pues sí, yo me sometía al Señor. Yo me recuerdo, estaba yo el pastor y estaba un pastor orando en campamentos jóvenes. Y yo estaba ahí, no, hombre, Jesús, Padre. Entonces ella se acerca a mí y dice, hijo, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. Y se me dice, ¿lee la Biblia? Y yo, sí, léala más. Entonces yo me quedé como, porque efectivamente esa es la naturaleza del hombre. Yo quiero las cosas que me digan quién va a ser, a dónde ir, qué estudiar, qué hacer. Pero cuando me dice que la base fundamental de la voluntad de Dios está en su palabra, está en el sometimiento, está en el mismo sentir que estuvo en Cristo Jesús. Bueno, ya me adelanté un poco. En el sentir que hubo en Cristo, digo, wow. Entonces, cuando yo comienzo a ver a través de su palabra, esa es la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformándonos o transformados por medio de ¿qué? De la renovación de ¿qué? De nuestra mente. Tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque en el mundo, cuando andamos en el mundo, pues Jesús le dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Cuando yo ando en el mundo, no, usted no anda en el mundo, o estamos en otro lugar, no, estamos en el mundo, no. Yo ya vi mi trabajo, y yo no tengo un trabajo cristiano, yo no fui a una universidad cristiana, yo no fui a una escuela cristiana, o sea, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces cuando dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y con esto, amados, muchas cosas que tengo que decirles. Yo les he contado varias veces que yo en el tiempo a mí me costó entender la muerte de mi mamá, porque yo no quería que ella muriera. A la edad que moría, a los 60 años y a los 5 días de casarme, ella no podía ir al matrimonio. Yo quería que ella viviera. Y yo en aquel tiempo declaraba, soltaba y arrebataba y cancelaba y todo. Y se murió. Y a veces no entendemos, amados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces no comprendemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque nuestra mente está atada a estos rudimentos. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. Entonces pregunto, ¿andamos en la mente de Cristo? ¿O ando en mi mente? Agradable y perfecta, dice Romanos. Y aquí brevemente voy a mencionar, no es necesario que lo busquen en la pantalla, nada más lo voy a mencionar. Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que se haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Juan 5:30, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, del Padre. Juan 6:38 y 39. Dice, porque he descendido del cielo y no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda nada, sino que lo resucite al día postero. Esa era la voluntad. Él tenía claro cuál era la voluntad. Y yo siempre hago la pregunta al grupo jóvenes, ¿verdad? También, ¿sabes tú si es la voluntad de Dios? Un día hice una pregunta y uno de los chicos me respondió, no sé. Entonces yo le pregunté, entonces, ¿no sabes si usted está en el CTP es la voluntad de Dios? ¿No sabe si usted viviendo en Atenas es la voluntad de Dios? No sabe, y comencé a decirle muchas cosas, no sabe por qué. No sabe por qué es la voluntad de Dios. Porque a veces creemos que la voluntad de Dios es como,
allá, como efímera, como algo allá abstracto. Cuando vemos que la voluntad de Dios es perfecta en mí a través de la obra de Cristo, porque lo que había enemistad fue reconciliado en Cristo y yo puedo tener la mente de Cristo. Y esa es la pregunta, ¿estamos en la voluntad de Dios? Incluso en muchas circunstancias. ¿Qué implica tener en la mente de Cristo? El sentir de Cristo. Ahora sí, eso sí me pueden acompañar. Filipenses 2, del 5 al 8. El sentir de Cristo. ¿Verdad? Yo me recuerdo varias veces, varias hermanas. Uy, hermanos, que yo siento del Señor. Eso es, ya me las conozco, dice, es que yo siento del Señor. No quiero juzgar con esto, pero sí engañoso es el corazón más que todas cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que prueba a cada uno según su obra. Eso está en Jeremías 17:9. Engañoso el corazón. Es que yo siento del Señor. Yo le cuento también una experiencia que me pasó a mí. Ya llega en tiempo cuando digo todo, hace muchos años, ¿verdad? Que tira, cuando llega, es que hace muchos años ya no siente que hace. Efectivamente, yo lo cuento, un día se lo conté a mis hijos. En una oportunidad, gracias al Señor, bueno, tuve la oportunidad de estudiar con beca y esa oportunidad, se presentó otra oportunidad de que poder ir a estudiar al extranjero. Y yo puse mucho empeño, en aquel momento no tenía mucho dinero, porque salí del colegio pues, normal, pues no pude salir preparado en inglés y sabía que tenía que prepararme en inglés. Y recuerdo esa vez que un hermano estando, y curiosamente él no sabía nada, él me dijo, es que yo siento del Señor de que esa beca, y yo decía, ¿quién le ha dicho de una beca en el extranjero? Y yo decía, bueno. Y una noche orando, estaba yo decía, Señor, es que yo deseo que esa oportunidad, uno en su corazón, en su mente, y también en su ignorancia muchas veces, y yo sentí una voz que me decía, el miércoles te van a llamar. Y yo, el miércoles, sí, yo sentí en mi corazón, muy bien, me van a llamar el miércoles. Lo que pasa es que no dijo cuál miércoles, pasaron un montón de miércoles y no pasaron, y no me llamaron. Y efectivamente, muchas veces que creemos, ¿verdad? Como que las cosas, sin embargo, cuando tenemos en nuestro corazón, realmente en nuestra mente, andando en la mente de Cristo, sabemos que todas las cosas funcionan, como dice la palabra aquí, buena, agradable y perfecta. No tengo que forzar, no tengo que correr, no tengo que, sí, prepararme diligentemente. Yo sí tengo que estudiar, ¿verdad? Porque hay que estudiar. Pero efectivamente, ¿qué es el sentir de Cristo? Efesios 2, del 5 al 8. Así lo tienen por ahí. Efesios 2. No, perdón. Filipenses, perdón. Filipenses, que tengo Efesios porque también habla de algo de Cristo, pero no Filipenses. Filipenses 2. Gracias. Haya pues, ¿en dónde? En nosotros. ¿El qué? El sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y aún hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Wow. Haya pues en nosotros ese mismo sentir. Efectivamente, muchas veces no sabemos lo que implica tomar la decisión por Cristo. Nos cuesta entender, amados. Incluso lo vemos en la palabra. Señor, yo te seguiré. Un momentito,
el caso del joven rico. Señor, desde mi juventud yo he guardado. Bueno, está bien. Ve de todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Se entristeció, dice la palabra, porque tenía muchas posesiones. Entonces, efectivamente, amados, cuando vemos el sentir, muchas veces creemos que dice, no, eso no es para mí. Como que agarramos la palabra y no, esta palabra sí. No, esta palabra no, esta palabra no. Esta está muy dura. ¿Sabes? No, esa menos. Señor, háblame. O como marito, que digo, Señor, háblame, el Señor es tu pastor, nada te faltará. En delicados pastos, en humedad, descanso. Y claro, Señor, háblame. Entonces comienza a hablar y tomó y tiró las monedas y se ahorcó. Ya, Señor. No, amados. Eso no funciona así. Eso no funciona así. El sentir en Cristo realmente es entendiendo la voluntad del Dios Padre. Por último, para ir terminando, dice, es ver lo que Jesús ve. Sentir, tener la mente de Cristo, es pensar como Cristo, es sentir como Cristo y ver como Cristo. Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Cuando vio las multitudes, ¿qué dijo? Uy, qué chiva. Aquí es una gran campaña. Aquí están los diezmos, aquí están las ofrendas, aquí están. No. Tuvo compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Había compasión porque él veía las cosas de una forma sobrenatural. Entonces, amados, cuando volvemos al pasaje inicial, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Locura, no la puede entender. Mis 6 años de escuela, mis 5 años de colegio, mis años de universidad, cuando veo la palabra, que Él me perdonó, que Él se entregó por mí, que Él reconcilió, que Él tomó mi lugar, que Él tomó mi pecado y lo llevó a la cruz. ¿Cómo? Siendo yo el que debería pagar, Él lo tomó. Es locura. Y a los que, y no las puedo entender, pero a los que han de discernir espiritualmente, porque se han de discernir espiritualmente, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Vamos al versículo final, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, oiga esta expresión, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero que cierren sus ojos en este momento. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu obra en la cruz de Calvario. Gracias, Señor. Enséñame, Señor. Enséñame. Enséñame, Señor. Tus palabras. Enséñame. Dame tu parecer. Pero quiero oír. Dame tus palabras. Señor, dame tu parecer. Señor, dame
ese pensamiento correcto para ser como tú. Señor, en esta hora presentamos nuestros cuerpos. Dame tu voz, dame tu aliento, dame. Presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, bueno, santo y agradable a ti, Señor. Padre, que podamos tener la mente de Cristo, no actuando como nuestros instintos, no actuando con nuestros resentimientos, no actuando con nuestros pensamientos, actuando conforme a tu palabra, conforme a tu propósito, conforme a tu Santo Espíritu. Haya pues este vivo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Así es. Dame tu corazón. Dame tu corazón. Dame tu corazón. Dame lo que necesito. Ahí donde tú estás viviendo una situación familiar, estás viviendo una situación económica o alguna situación. Dile: Señor, enséñame a ver de la forma como tú ves. Dame tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame, Señor, en esta hora, conforme a tu palabra, conforme a tu propósito. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Dame tus sueños, tus anhelos. Ahora mismo, Padre. En esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dame tus ojos, quiero. Señor, en esta hora te doy gracias por mis hermanos que nos hemos reunido en esta noche, por cada una de las personas que han dispuesto su corazón también en ver este mensaje por medio de internet también, Dios. Que tu palabra, que tu sentir, que tu Santo Espíritu sea tomando control de nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo. Que podamos decir: tenemos la mente de Cristo. Conforme a tu palabra, conforme a tu propósito, te pido que los guardes de todo mal. Señor, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque tú vas donde nosotros estemos. Tú estás en nosotros. Te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, amados. Realmente es una bendición haber compartido este mensaje. Es una palabra que redarguye y nos hace pensar. Así que, caminando conforme a la mente de Cristo. Que Dios los bendiga. Quedamos así despedidos. Muchas gracias y buenas noches.